Probando, uno, dos, dos, Bueno, probando. bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos un pequeño cambio al final de la charla porque Alejandro Salvatori, nuestro speaker, tiene unos problemas de salud, pero estamos muy bien respaldados. Nada más, nada menos nos acompaña Alfonso Villalba. Él es el co-founder de Cryptos, es el director de operaciones y es la persona que trabaja día a día con su equipo de tecnología y inteligencia artificial para hacer posible y poderles mostrar esta plataforma que vamos a ver en el día de hoy. Hoy estamos muy emocionados de poderles presentar en vivo nuestro Demo Day. Agradecemos a todos los partners y a los aliados comerciales que se han unido a esta iniciativa. Nos acompañan muchas personas de México. Bienvenidos a todos los países que se están uniendo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra plataforma, a nuestro Demo Day. Alfonso Villalba, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Katy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas, con todos. Eh, Como les comentó Katy, bueno, mi nombre es Alfonso Villalba, yo soy cofundador, gerente de operaciones y tecnología en criptos. Actualmente tengo la responsabilidad de supervisar toda la estrategia, las funcionalidades y todo el trabajo que realizamos, obviamente a nivel tecnológico con los distintos equipos a nivel de todo lo que es nuestro producto. Para mí es un gusto y un placer poder compartir estos minutos con ustedes y un poco explicarles acerca de las bondades y las funcionalidades que hoy podemos aportar con una tecnología como la que es Cryptos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un poco nada más y me avisan si pueden visualizarlo, ¿no? Sí, ya. Súper. Les comento un poquito antes de dar inicio y empezar con esta sesión. Va a ser una sesión bastante práctica. De hecho, todo el concepto y el foco se va a basar literalmente en la plataforma de criptos, la analítica, los casos de uso. Pero antes de iniciar, voy a hacer un resumen muy rápido para quienes no hayan conocido o entendido qué es criptos o es la primera vez que van a entender acerca de nuestro producto. Nosotros somos una solución de analítica con componentes de inteligencia artificial que lo que hace es ayudar a nuestros distintos clientes a poder identificar información crítica o sensible, ¿no? Nos enfocamos mucho en lo que es la data no estructurada y a través de nuestro software lo que hacemos es analizar, clasificar, procesar millones de documentos que ustedes como empresas tienen distribuidos en sus computadores, en sus servidores, en aplicaciones cloud como un OneDrive, un SharePoint, un Google Drive. Y en base a todo ese procesamiento con nuestra inteligencia artificial y en base al contenido y al contexto de cada uno de estos documentos, nosotros en milisegundos poder entender si ese documento es importante para ustedes, es confidencial, es relevante, sensible, y obviamente darles una visibilidad completa de cómo está distribuida toda esa información. Nosotros, a través de criptos y con los ejemplos que les voy a mostrar el día de hoy, tenemos tres resultados muy importantes que agregamos valor a nuestros clientes. El primero está en la parte de ciberseguridad, cómo nosotros ayudamos a crear mayor eficiencia en sus herramientas como un DLP, un CASB, una herramienta de cifrado, y enseñarles de estas herramientas cuáles son los documentos confidenciales a los cuales tienen que proteger, encriptar, controlar o dar algún tipo de seguridad al respecto, ¿no? Entonces, Cryptos justamente hace este trabajo increíble donde tal vez ustedes tienen 20 millones de documentos, pero realmente solo 2 millones de los 20 son documentos altamente sensibles que de verdad tienen que encriptar, que tienen que agregar alguna protección. Y obviamente ese es el trabajo difícil, ¿no? A veces tenemos estas herramientas de ciberseguridad grandes que ya generan esos controles, pero no sabemos cuál es la información que de verdad tiene que proteger. Y un poco ahí Cryptos tiene un caso de uso muy valioso donde hemos aportado mucho a nuestros clientes, ¿no? El segundo que vamos a explorar mucho el día de hoy también es toda la parte de riesgo. ¿Qué tipo de indicadores analítica o datos podemos proveer a ustedes para que puedan tomar mejores decisiones y de esa forma puedan optimizar su estrategia de ciberseguridad? Y finalmente también tenemos un componente muy importante para la parte de compliance, ¿no? Es decir, cómo ustedes a través de criptos, si tienen que mañana, por ejemplo, auditarse,
en una ISO 27001, en un tema relacionado a un PCI, si tienen que tal vez cumplir con algunos requerimientos de alguna ley de protección de datos personales, cómo justamente la analítica y el software de criptos les puede a ustedes ayudar a cumplir con ese tipo de regulaciones y normativas, ¿no? Entonces, en un rango muy general, el producto les permite tener esa visibilidad y cumplir con algunos casos de uso muy valiosos en ciberseguridad, riesgos, compliance, y un poco vamos a ir viendo esto a través del producto, ¿no? Entonces, voy a empezar, va a ser un demo, digamos, un poco rápido, diría unos 15 a 20 minutos, y luego obviamente me encantaría pasar a preguntas para que ustedes puedan aprovechar este espacio y poder, obviamente, responder cualquier inquietud o consulta que tengan, ¿no? Voy a dar inicio. Lo que están viendo aquí es básicamente una plataforma web demo que nosotros tenemos de criptos. Es una simulación con datos muy parecidos a los que un cliente nuestro enterprise suele tener cuando despliega criptos en los distintos ambientes o tecnologías. En este caso estamos hablando de una empresa que tiene más de 4 millones de documentos clasificados o analizados por nuestro producto. Estos documentos, si se fijan, han sido clasificados en distintos ambientes tecnológicos, como un Windows File Server, computadoras Windows PCs o aplicaciones tipo OneDrive, donde obviamente tienes mayor volumen de información dependiendo del ambiente y el contexto de la empresa. Y bajo esa estructura, en este demo, Cryptos tiene una funcionalidad que es este overview, que consolida toda la analítica de todos los ambientes que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, en este overview nosotros tenemos más de 4 millones de documentos clasificados y podemos saber, por ejemplo, que el 9,48% de esa información está siendo clasificada como confidencial. Es decir, nuestro algoritmo de criptos de inteligencia artificial, uno de los tres que nosotros trabajamos, que ya les voy a comentar al respecto, tiene la capacidad de discernir en distintos niveles o categorías la sensibilidad de un documento y hacer todo este trabajo de forma automática. Entonces, bajo esa lógica, tú puedes saber qué documentos son confidenciales, restringidos, de uso interno, públicos, y poder tener una idea mucho más amplia de todo el volumen de información que manejamos, qué porcentaje es crítico y qué porcentaje no es crítico. Bajo esto, nosotros personalizamos estos algoritmos porque cada empresa, cada cliente tiene políticas distintas. Para unos tal vez son tres niveles de clasificación, hay empresas que manejan cuatro, pero con otro tipo de nomenclatura. Entonces, cripto se adapta en ese sentido. Sin embargo, para este demo estamos utilizando obviamente un contexto genérico, ¿no? Una política de clasificación de cuatro niveles de sensibilidad y en base a eso lo que hace Cryptos es poder analizar esa distribución en las distintas categorías. Este dashboard que consolida los distintos indicadores de criptos te permite entender, por ejemplo, en qué ambientes tú tienes una mayor cantidad de información. Entonces, por ejemplo, bajo este contexto nos damos cuenta que OneDrive es el repositorio de información más importante para esta compañía, donde literalmente estamos almacenando el mayor volumen de información. Y en este caso puntual, tenemos servidores file server Windows que tenemos una cantidad muy baja y obviamente no es un punto o un repositorio donde esté un mayor volumen de documentos, ¿no? ¿Qué más nos puede dar el dashboard a nivel general? Tenemos un ranking. Aquí podemos ver el ranking de los top 10, por dar un ejemplo, de usuarios críticos del negocio, basado en la cantidad de documentos confidenciales que manejan estos usuarios. Entonces, si eres una organización que tiene más de 10,000 usuarios, 5,000 usuarios, 1,000 usuarios, obviamente Cryptos tiene otros módulos para poder visualizar la información de cada uno de estos, pero a nivel general tenemos un resumen rápido de los 10 más críticos en esta parte de nuestro dashboard, ¿no? De igual forma, podemos nosotros visualizar la criticidad por áreas, cuáles son los top 5 departamentos de toda la compañía que almacenan el mayor volumen de documentos confidenciales. Entonces, tenemos un indicador donde podemos ver ese tipo de información como lo están viendo actualmente en pantalla, ¿no? Otro de los features que tenemos en este dashboard es la distribución por formatos. Si clasificamos más de 4 millones de documentos, ¿qué porcentaje de esos documentos son Word, PDF, Excel, PowerPoint, CSVs, dependiendo obviamente justamente de los formatos que maneje el cliente? Y aquí les doy un dato curioso. Históricamente, el 70% de todos los clientes que hoy utilizan criptos a nivel de todo el continente, en más de los 10 países en los que nosotros hoy en día trabajamos, mayormente se distribuyen en formatos de Excel y PDF.
Es decir, la gran mayoría de documentos que una empresa produce usualmente tiende a caer más en los dos formatos, un PDF y un Excel, que es un comportamiento muy normal en la organización. Sin embargo, ustedes con esto pueden ver cómo es el comportamiento en su propia empresa, ¿no? ¿Qué formatos son? ¿Cuál tiene un mayor volumen? Y poder también tener algún tema importante o interesante para analizar detrás de estos indicadores, ¿no? Y finalmente, en la parte del dashboard, tenemos un módulo que nosotros manejamos, que son nuestros Key Risk Indicators, donde ustedes a nivel general y por cada uno de los ambientes en los que cripto se puede desplegar, van a poder entender cuál es la cantidad de documentos promedio por usuario. Es decir, si es que yo, por ejemplo, en las computadoras Windows tengo más de 1.4 millones de documentos clasificados y divido eso para la cantidad de cada una de las estaciones o equipos, me indica que un colaborador de esta empresa en promedio está almacenando aproximadamente 3.751 documentos. Entonces, ¿por qué es importante entender ese número? Porque nosotros en esta estructura, en esta funcionalidad de los Key Risk Indicators, les damos a ustedes un rango de lo que nosotros consideramos con nuestra analítica, qué es normal, qué no es normal y qué puede ser muy riesgoso, ¿ya? Entonces, nosotros hoy en día, para darles un dato muy relevante, a nivel de Latinoamérica mayormente es muy común que en una empresa un usuario maneje hasta más o menos 4.000 y 5.000 documentos por usuario. Entonces, si se fijan bajo esa lógica, este indicador promedio está en verde porque es un comportamiento muy normal. Pero si nosotros veríamos que la cantidad de documentos en promedio por un usuario en OneDrive o en Windows es superior a los 10.000 documentos, para nosotros eso es un comportamiento muy anómalo y puede implicar un riesgo para la compañía. ¿En qué sentido? En que es un usuario que almacena una cantidad de información anormal y habría que revisar por qué se tiene esos indicadores o por qué es un volumen tan alto, ¿no? Entonces, eso nosotros lo extrapolamos con estos indicadores de riesgo y lo manejamos por el volumen de información. Entonces, ustedes pueden ver aquí si sus usuarios están en promedio manejando un volumen de información normal o no, por la cantidad de documentos con datos personales, criptos adicionalmente a poder ayudarles a entender el nivel de sensibilidad, también nos permite entender en el contenido de los documentos si tenemos datos personales o si tenemos datos de tarjetas de crédito. Y aquí ustedes pueden entender, por ejemplo, en toda la empresa cuántos documentos tienen datos personales, cuántos documentos tienen datos con tarjetas de crédito. Entonces, bajo esta lógica, la empresa tiene más de 4 millones de documentos y un 11% de esos 4 millones de documentos tienen datos personales. Un 28% de esos documentos tiene tarjetas de créditos. Eso en número, o sea, esos 11% son 500.000 documentos, 1.2 millones en términos de datos de tarjeta de crédito. Entonces, este framework aquí a nivel del dashboard les permite a ustedes poder entender de una mirada muy rápida, en un resumen, cómo se está comportando toda la compañía a nivel general o a nivel de cada uno de los ambientes donde estamos instalando o desplegando criptos, ¿no? Y finalmente, otro de los indicadores que nosotros manejamos con estos indicadores de riesgo es la cantidad de documentos que ustedes tienen que pueden ser obsoletos. ¿Qué es obsoletos? Cryptos tiene la capacidad de entender cuándo fue la última vez que un usuario interactuó o modificó el contenido de un documento y en base a esa interacción, si es que fue hace más de 10 años, y para una empresa, el hecho de que un usuario no ha trabajado o no ha modificado un documento más de 10 años puede ser considerado como obsoleto. Entonces, esta política se la adapta a la realidad de cada negocio, es totalmente customizable y mayormente, por ejemplo, en el sector financiero se maneja una política de 10 años. Hay otras industrias que manejan una política de 7 años. Nosotros customizamos y adaptamos esa política al software y les va a decir en base a esa política qué cantidad de documentos no han sido aperturados o modificados en esos últimos años. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver la obsolescencia de toda la empresa y sabemos que hay un 36% de documentos, 1.6 millones de archivos, que no han sido aperturados o modificados, en este caso, en los últimos 5 años. Aquí en esta plataforma demo tenemos una política de obsolescencia por default de 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí con nuestros indicadores de riesgo? Que nosotros en esta funcionalidad podemos comparar a nivel macro y a nivel general cuáles son los rangos que nosotros determinamos como criptos a través de nuestra analítica, lo que es un indicador de riesgo bajo, un indicador de riesgo medio y un indicador de riesgo alto.
¿Qué es importante dentro de la plataforma de criptos? Que les voy a mostrar un poco los casos de uso a continuación. Ustedes van a poder ver algunos colores que están en verde, amarillo y rojo, porque automáticamente la plataforma en su analítica va a pintar ciertos resultados que caigan en estas tres categorías y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión demo, ¿no? Nosotros automatizamos eso y le damos una visibilidad a nuestros clientes para que con estos tres colores puedan identificar estos casos que comento, ¿no? En base a esto es nuestro dashboard general. Aquí tenemos consolidado la analítica de todos los ambientes. Si nosotros damos clic aquí, podemos ver únicamente la información procesada, analizada, clasificada en OneDrive. Podemos ver cuáles son todas las áreas o departamentos que están configurados en este ambiente y ver cuántos documentos tiene cada uno de estos departamentos, qué porcentaje de información tiene cada una de estas áreas que son confidenciales, restringidos, qué porcentaje de esas áreas están manejando documentos con tarjetas de crédito. Entonces, aquí estamos ya profundizando más la información de cada uno de los ambientes por cada una de las áreas, ¿no? Si nosotros quisiéramos interactuar con esta información, por ejemplo, en el ambiente OneDrive, me interesa ver cuál es el área que tiene una mayor cantidad de documentos o la que concentra un mayor volumen. Es el área General Operations, que tiene una cantidad aproximada de 275,000 archivos en el aplicativo de OneDrive. Yo le doy clic acá y podemos ver todo el inventario de archivos o documentos que Cryptos ha venido analizando en este departamento, por ejemplo, en nuestro módulo de Explore. Entonces, en este módulo ustedes pueden ver la data en bruto, ¿no? Es decir, ver toda la información que viene clasificando Cryptos, en este caso, por ejemplo, en un departamento en particular, en el ambiente de OneDrive, por ejemplo. ¿Qué podemos ver acá en este ambiente Explore? Ustedes pueden ver básicamente toda la metadata que nosotros recolectamos a través del proceso de clasificación de nuestros agentes y nuestra tecnología. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cuál es el área, cuál es el usuario, el cual tiene algún documento relacionado a este ambiente como OneDrive, cuál es el nombre del documento, dónde está ubicado, qué clasificación el algoritmo le otorgó a ese documento en particular, si tiene, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un dato personal, un valor económico estimado, en base a la sensibilidad, automáticamente nuestro software les permite a ustedes estimar si es que un documento confidencial, por dar un ejemplo, puede tener un valor de $60 en el mercado o algo similar, en base a una metodología que nosotros manejamos internamente y ayudarles un poco a cuantificar el valor económico de la información que vamos clasificando y etiquetando, ¿no? Si es que es un documento obsoleto que no ha sido aperturado en los últimos años, como les explicaba anteriormente, la última fecha de clasificación o modificación que ha tenido este documento como tal. Entonces, en este módulo ya nosotros podemos explorar la data en bruto y podemos utilizar una variedad y diversidad de filtros infinitos, ¿no? Aquí yo voy a quitar un poco el ejemplo que les había puesto anteriormente. Voy a regresar al formato normal. Si tú entras desde el Home y vienes directo al Explore, vas a tener los más de 4 millones de documentos que mostrábamos en un inicio, con todos los metadatos que ustedes ya pudieron observar. Y aquí ustedes pueden, por ejemplo, filtrar la información. Ustedes quieren ver cuáles los documentos, por ejemplo, vamos a ver documentos que sean clasificados como confidenciales o como públicos, por ejemplo. Y vamos a ver que son 1,6 millones de archivos clasificados como públicos en toda la empresa, ¿no? Y aquí vamos a agregar un segundo filtro. Vamos a poner documentos que aparte de eso tengan tarjetas de crédito. Entonces, vamos a aplicar este filtro y aquí entonces tenemos algo interesante, ¿no? Porque de 1,6 millones de documentos que Cryptos identificó como públicos, hay, por ejemplo, 455,000 documentos que tienen tarjetas de crédito y tal vez esa información no debería estar clasificada de esa forma, por ejemplo, ¿ya? Entonces, podemos interactuar y ver realmente es un documento que sí está bien clasificado, que no está, que tal vez tiene algún falso positivo que podemos corregir con nuestro producto, con nuestra plataforma. Entonces, aquí podemos filtrar la información, entender cómo estamos clasificando con nuestra tecnología, podemos hacer distintos casos de uso. Trabajamos mucho con el sector financiero, por ejemplo, donde utilizan mucho este módulo para la parte de cumplimiento PCI. Entonces necesitan mucho a veces solo el listado de documentos que Cryptos detectó con tarjetas de crédito. Y puedo tranquilamente filtrar toda esa información y ustedes tienen acceso a todos los documentos de toda la empresa donde Cryptos ha identificado datos con tarjetas de crédito
con toda la metadata y exportar esa información. Pueden exportar ese reporte y compartirlo con otros equipos, con otras áreas, para que puedan justamente entender qué información es esa, qué usuario está almacenando eso, dónde está almacenado ese documento. Entonces, aquí en esta parte del Explore tenemos una herramienta que nos permite filtrar, exportar datos de millones de datos que podemos procesar con ustedes y darles la flexibilidad de poder jugar con esa información. Quiero filtrar este reporte, quiero hacerlo más personalizado porque tengo que compartir a un área. Necesito que el reporte solo tenga el agente, el área, el usuario. No me interesa que tenga el autor. Me interesa que tenga, por ejemplo, el tipo de clasificación, el PAT, el nombre del documento. No me interesa el valor económico, no me interesa la obsolescencia, ni la última fecha de clasificación, ni la última fecha de modificación. Y me interesa primero empezar por el nombre del documento. Entonces, automáticamente filtré todos los metadatos que yo no quiero que aparezcan en el reporte y organicé de la forma en cómo yo quiero que el usuario final visualice este reporte. Y si es que yo exporto este reporte como tal, que se va a exportar en un formato CSV, aquí le voy a quitar esta parte, automáticamente ustedes van a tener un reporte con cada columna en la misma estructura y el mismo orden, con la misma metadata que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, el módulo de Explore para nosotros es un módulo muy interesante porque les permite a nuestros clientes exportar información, filtrar y hacer un sinnúmero de casos de uso muy, pero muy interesantes, ¿no? ¿Qué otras funcionalidades nosotros podemos hacer en este módulo? Aquí viene algo muy importante que es un poco lo que les decía anteriormente. Digamos que yo como responsable del área de ciberseguridad abro este documento y miro y digo, oye, este es un documento que no es uso interno, es un documento que debería ser restrictido de acuerdo a la política de clasificación del negocio y quiero cambiar la clasificación porque quiero corregir este comportamiento o este tipo de clasificación que fue otorgado por el sistema. Entonces, aquí ustedes pueden ingresar a la plataforma siempre y cuando tengan el rol con los permisos para ejecutar esta tarea. Todo el demo que les estoy haciendo es como un permiso de administrador. Tengo acceso a todas las funcionalidades de la plataforma, pero podemos controlar eso dependiendo del rol que asignemos a la persona que obviamente tengan ustedes dentro de su equipo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es un documento que yo considero que por el tipo de documento que es, debería ser restringido y no de uso interno. Entonces, yo puedo poner aquí un comentario y decir, este documento es restringido por tal motivo y puedo generar un update y reetiquetar el documento para que cambie de uso interno a restringido y actuar nuestros agentes, nuestra tecnología, vaya directamente a ese documento y justamente haga un cambio de la etiqueta como tal, ¿no? Entonces, aquí con esta parte del módulo, ustedes tienen la capacidad de reetiquetar archivos, documentos, justamente con estas funcionalidades, según los criterios que ustedes también vayan manejando como compañía, como empresa, ¿no? ¿Qué también pueden hacer en esta parte de este módulo? No solo pueden hacer un retiquetado individual como el que les mostré aquí, sino que vamos a hacer otro ejemplo. Vamos, por ejemplo, a buscar todos los documentos que son facturas, por ejemplo, que han sido analizadas por nuestra tecnología en esta empresa. Entonces nos damos cuenta que hay más de 10.900 documentos que son facturas, invoice. Entonces aquí automáticamente con este search ya me filtró toda la reportería y en base a esto yo digo, ok, tengo facturas que están tal vez siendo clasificadas como restringidas, uso interno, público, dependiendo del contexto, pero por política yo quiero que las facturas siempre sean clasificadas como uso interno, por ejemplo. Entonces yo selecciono aquí todos los documentos de invoice y edito la clasificación y puedo trasladar en volumen X cantidad de documentos para que todos sean clasificados como uso interno, por ejemplo. Y nuevamente, aquí el usuario tiene que agregar un comentario obligatorio para poder justificar el motivo por el cual está haciendo ese cambio. Entonces, digamos que es uso interno y por política debe ser uso interno. Entonces, actualizamos, reetiquetamos toda esa información y la plataforma nos va a avisar cuando reetiquetemos toda esa información y hagamos un cambio hacia la categoría de uso interno como tal. ¿Qué es importante? Cada vez que un usuario hace uso de esta funcionalidad de reetiquetado para poder corregir o reetiquetar información, siempre tienen que agregar este comentario que les mostré, ya sea a nivel individual o masivo, porque nosotros por un tema de auditoría registramos eso
para poder justificar y decir en un futuro tal usuario reetiquetó tal información tal día a tal hora y de esa forma contar justamente con ese registro que es muy importante porque obviamente ustedes están alterando, modificando documentos que está muy bien porque por cualquier contexto de negocio ustedes tienen la capacidad de discernir y decir esto es más confidencial que otro tema, pero siempre tiene que haber ese registro por un tema de seguridad, ¿no? Entonces, haciendo un resumen rápido de este módulo, es un módulo donde ustedes pueden explotar la data en bruto y pueden justamente poder filtrar, exportar, ordenar o reetiquetar documentos de una forma muy ágil, muy rápida, a pesar de que ustedes manejen 50, 60, 40 millones de documentos, la velocidad con la que ustedes van a experimentar estas funcionalidades es muy rápida. Toda la tecnología que hemos construido en esta nueva plataforma es justamente enfocada en el performance para que ustedes puedan hacer todos estos casos de uso que les estoy platicando, ¿no? Adicionalmente, esta capa de nuestro módulo de Explore, tenemos una funcionalidad que es muy interesante, que ya les comenté un poco a nivel inicial en nuestro dashboard, que son los Key Risk Indicators que actualmente Cryptos maneja como compañía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como Cryptos en este módulo o cómo nosotros agregamos valor con este módulo en nuestra plataforma? Nosotros actualmente en Cryptos, a nivel mundial, en todos los países que operamos, hemos venido ganando una inteligencia para entender esos comportamientos anómalos. ¿Qué es normal cuando una empresa, por ejemplo, en el sector financiero, retail, de seguros, debe tener en cuanto a cantidad de documentos por usuario, cantidad de documentos sensibles, cantidad de documentos con datos personales, cantidad de documentos con tarjetas de crédito o cantidad de documentos que sean obsoletos, ¿no? Entonces, nosotros automáticamente en este módulo traemos a todos los usuarios de la compañía. Entonces, cada usuario, ya sea que sea una estación Windows, sea un usuario con tu correo electrónico configurado en OneDrive o SharePoint, sea un usuario que esté dentro de un servidor file server, lo que hacemos aquí es consolidar la analítica por usuario. ¿Cuántos documentos tiene ese usuario? ¿Qué porcentaje de esos documentos de ese usuario son confidenciales? ¿Cuántos son eso en número? ¿Qué cantidad de documentos son restringidos? ¿Cuántos son eso en número, ese porcentaje en cantidad? Lo mismo para documentos de uso interno, público, exactamente lo mismo en tarjetas de crédito, datos personales y lo mismo con la parte de la obsolescencia. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque tranquilamente en este módulo ustedes pueden venir y pueden decir, quiero empezar por entender cuál es el usuario que tiene la mayor cantidad de documentos en la empresa. Entonces tenemos un usuario que pertenece al área General Operations que tiene en OneDrive más de 136.000 documentos. Eso es un comportamiento anómalo y por eso lo pintamos con rojo. Ahora, el 9% de esa información es confidencial. Esto está en verde porque obviamente es un comportamiento que es un rango normal. ¿Qué es un rango normal? Los usuarios usualmente hasta un 20% de sus documentos es normal que tengan información confidencial. Entre un 20 y un 30% ya no es tan normal, pero más de un 30% es un comportamiento anómalo que nosotros alertamos, por ejemplo. Entonces, me quedé con la duda y quiero saber por qué un usuario tiene tantos documentos. Podemos ir a donde este usuario y ver el listado de documentos completos que tiene ese usuario y podemos ir viendo qué archivos son estos, dónde están ubicados, cómo están siendo clasificados, para un poco en ese sentido poder ir entendiendo justamente este módulo, ¿no? Entonces, entender si realmente este indicador que me da criptos que me alerta, me alarma, porque obviamente es un volumen muy alto, pero tal vez es un usuario que ya viendo sus documentos, ustedes dicen, mira, es normal por el área a la que pertenece, por el proceso en el que trabaja y mayormente el volumen de información que ese usuario maneja no es tan crítico o tan sensible, entonces me quedo tranquilo, tal vez ese indicador está bien y es normal para nosotros. Entonces, esto es importante, pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos, por ejemplo, el filtro? Y nos vamos para, quiero saber cuál es el usuario que tiene la cantidad de documentos confidenciales en mayor volumen. Ahí es distinto. O por porcentaje, por ejemplo. Vámonos acá. Y este de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, claro, tenemos usuarios que miren, este usuario de aquí tiene el 62% de sus documentos son confidenciales. Es un usuario que, claro, en volumen no tiene mucha cantidad de información, pero el porcentaje de documentos sensibles en este caso es muy alto. Entonces son 1.497 documentos que son confidenciales
Y eso sí me atrae saber, porque la mayor cantidad de usuarios tienen 50 archivos confidenciales, 300, 500, pero 1497 ya es un volumen que me interesa analizar. Entonces, podemos hacer uso también nuevamente del Explore y podemos ir a ver específicamente cómo está ese usuario y qué documentos tiene para poder un poco entender por qué esa información es confidencial, dónde está ubicado esos documentos, me hace sentido. Entonces, estos Key Risk Indicators a nivel de usuario, lo que nos permite entender es justamente toda esta analítica de criptos, pero consolidada por cada uno de sus colaboradores en la organización. Y de esa forma que ustedes puedan interactuar con estos datos y poder generar, obviamente, conclusiones de riesgo o de negocio que les agregue valor en su estrategia de ciberseguridad como tal. ¿Qué pueden hacer con esto también? Exportar el reporte completo de todos los usuarios. Pueden exportarlo y compartirlo con otros departamentos para que puedan entender cómo está justamente estos indicadores a cada uno de los usuarios. Pueden buscar información a nivel de usuario. Por ejemplo, vamos a ver, quiero encontrarle el usuario a usuario David, por ejemplo, ¿ya? David Olson. Perfecto, entonces hay un usuario David Olson, entonces voy directamente a ese usuario y este usuario únicamente tiene 8 documentos, por ejemplo, en OneDrive. Entonces, ¿por qué tiene tan pocos documentos David Olson que pertenece al área de Financial Services? Si lo normal es que debería tener mayor cantidad de información. Entonces, aquí empezamos a hacer búsquedas a nivel de usuarios, de personas, y empezamos con la analítica. ¿Cuántos documentos tiene? ¿Qué porcentajes? Luego podemos ir más profundo. Quiero ver esos documentos, quiero entender cómo están siendo clasificados, dónde están ubicados y justamente poder entender ese tipo de analítica o visibilidad, ¿no? Entonces, si se fijan, haciendo un resumen general y un poco antes de mostrarles unos features más, Cryptos es una plataforma de analítica muy completa que posterior a hacer nuestro trabajo de analizar y clasificar los distintos documentos que hoy en día hacemos con nuestro producto, nuestros clientes tienen la capacidad de acceder a esta plataforma donde tienen varios indicadores que les pueden ayudar a entender qué documentos tienen, cuántos documentos hoy por día manejan en la compañía, cómo está distribuido eso por las distintas aplicaciones que ustedes manejan como empresa. Si es que está algo que tal vez no les hace sentido con nuestro algoritmo, tener la capacidad de corregir esa clasificación y decir, esto no es de uso interno, es restringido, o viceversa, esto no es confidencial, esto es de información de uso interno. O entender esa analítica y apoyarse en nuestros frameworks de seguridad con nuestros indicadores de riesgo y trasladar ese análisis a nivel de usuarios y que ustedes puedan entender cuáles son esos usuarios críticos, por qué son críticos y qué documentos están manejando, deberían o no deberían manejar ese volumen y ese tipo de información y justamente entender esa analítica para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Finalmente, antes de finalizar con este demo, ustedes tienen aquí un feature también general, que es nuestra barra de búsqueda, donde ustedes pueden buscar documentos, usuarios o áreas en puntual que ustedes estén necesitando. Si no quieren ir directo al Explore o al otro módulo, pueden venir a nuestro módulo y decir, por ejemplo, quiero ver todos los documentos que son reportes, por ejemplo. Entonces estoy buscando todos los documentos que son reportes, que son en este caso 173.000 archivos, pero quiero solo los que son PDF y son 39.000, por ejemplo. Entonces quiero explorar cuáles son esos documentos y ver cómo están siendo clasificados todos los documentos report PDF en toda la organización. Entonces, un poco lo que quería mostrarles el día de hoy con estos casos de uso es, Cryptos tiene esta capacidad justamente de poder clasificar, analizar de forma automatizada data no estructurada, archivos, documentos como un Word, un Excel, un PowerPoint, un PDF, y una vez que analizamos y procesamos toda esa información con nuestra inteligencia, que ustedes puedan explotar y aprovechar cada uno de los casos de uso que les he comentado para que puedan filtrar información, exportar reportes, buscar datos específicos, hacer análisis de usuarios a nivel de riesgo en base al tipo de información que esos usuarios manejan y poder generar proyectos o iniciativas donde ustedes puedan agregar valor con esta analítica a su estrategia de ciberseguridad, ¿no? Voy a hacer ahí una pequeña pausa antes de, obviamente, poder finalizar el demo y pasar un poco a preguntas para entender si tienen alguna inquietud, alguna duda y poder aclarar para aprovechar este tiempo e inclusive mostrarles algún tema con el producto de ser el caso, ¿no? Perfecto, Alfonso. Por aquí tenemos también ya varias preguntas. Te voy a leer la primera.
La clasificación de criptos puede ser leída por mi DLP. ¿Puedes explicar, por favor, cómo funciona esta integración? Claro que sí, con mucho gusto. Para darles un ejemplo rápido, por cada archivo o documento que nosotros clasificamos en una estación Windows, en un ambiente como OneDrive, SharePoint o similares, lo que nosotros hacemos es agregar un metadato en las propiedades descriptivas del documento y ese metadato se basa en el nivel de sensibilidad que nosotros ponemos. Entonces, si es un documento confidencial, nuestro metadato en las propiedades descriptivas va a decir confidential. Si es que es restringido, va a ser restrictive, y si es que es público, va a decir public. Y en base a esa distinción, el DLP o el CASB, cualquier marca, de hecho nosotros somos compatibles con todas las marcas de DLP y CASB a nivel global, pueden detectar ese metadato y agregar políticas de protección diferenciadas en base a ese metadato que les comento, ¿no? Entonces, la integración no es una integración por APIs, no es que es una integración técnica con la herramienta. Ellos leen nuestras etiquetas en los documentos y estos metadatos que les comento, y básicamente ustedes pueden ir al módulo del DLP o el CASB y decir, todos los documentos que tengan metadato confidencial, vamos a configurar estas reglas. No puede salir por mail, no puede imprimirse, no puede descargarse o subirse a aplicaciones cloud, dependiendo obviamente del DLP o el CASB que tengan, y de esa forma nosotros optimizamos esa integración. Vuelvo al ejemplo inicial, ¿no? Una empresa tiene 10, 4, 5, 20, 30, 40 millones de documentos, pero tal vez solo el 10% es de información altamente confidencial que ustedes tienen que proteger con el DLP. A ese 10% nosotros ponemos un metadato distintivo y con el DLP en minutos literalmente configuramos, leemos ese tag y aplicamos las políticas de protección. Entonces es una integración que realmente no toma más de 5 o 10 segundos configurar eso en el DLP o en el CASB. Y obviamente para que funcione, primero los documentos tuvieron que haber sido clasificados y etiquetados por nuestra tecnología, ¿no? Gracias, Alfonso. Por acá hay otra pregunta. Actualmente estoy clasificando con Microsoft. ¿Cuál sería la principal diferencia entre ustedes y otras herramientas? Súper bien. Tenemos tres diferencias principales. La primera, y no sé si tal vez, no sé quién hace la pregunta, pero estás de acuerdo con este análisis. Tú tienes un dashboard analítico súper limitado. O sea, todos los casos de uso que te mostré de poder configurar y filtrar por cierto tipo de metadata, exportar los reportes, hacer búsquedas según KRIs como nosotros te estamos mostrando en nuestra plataforma, o explorar información confidencial de la forma en cómo la plataforma de criptos está construida, es completamente distinto a lo que tú tienes en Microsoft. De hecho, es muy limitado. El dashboard te muestra como un par de indicadores generales. Entonces, hoy por hoy, al menos esa parte analítica no está adaptada y no está construida para lo que de verdad tendría que ser una herramienta de clasificación de datos, porque si te fijas, lo que nosotros manejamos es volumen. Procesamos millones de documentos y lo que tienes que tener es una plataforma con distintas funcionalidades que te permita explorar eso con rapidez, que te permita descargar esa información, filtrar, jugar con esos datos. Entonces, el primer punto es criptos en la parte analítica es mucho más potente. Ahí, si quieres, tú puedes tranquilamente comparar con el dashboard de Microsoft y comparar los casos de uso de cómo puedes exportar reportes o buscar información. El segundo está en la precisión. Nosotros para poder llegar a esta parte, vuelvo a compartir mi pantalla, que es importante, eso les diría que es el valor más importante en nuestro producto. Para nosotros poder llegar a esta distribución, de poder saber que un documento es confidencial, restringido, uso interno y público, para los clientes que ya adquieren nuestra tecnología, tenemos una etapa que más o menos puede tomar entre 2 a 3 semanas, donde tenemos un equipo de inteligencia artificial y un equipo de analistas de datos y científicos de datos que acompañan al cliente a personalizar, customizar nuestro algoritmo de sensibilidad a la medida. Creamos literalmente datasets con información del cliente para poder generar esta precisión. Como resultado, lo que construimos es un algoritmo a la medida, que va a entender bajo el contexto de ustedes como empresa qué es confidencial para ustedes, qué es restringido, qué es uso interno, o en base a su política, cómo nosotros, tal vez ustedes dicen, para mí confidencial no es la más importante, sino es secreto o privado. Entonces, adaptar todo eso a la medida y asegurar precisión. Esto es un tema de precisión. Es decir, si ustedes tienen millones de documentos y tienen que clasificarlos, lo mejor que tienen que enfocarse es en precisión, porque si mañana van por una herramienta y les dicen encontré 200.000 archivos que son confidenciales,
pero el 90% de eso está mal clasificado o etiquetado, entonces no están recibiendo el valor y la promesa que justamente debería gestionar esa tecnología. Entonces nosotros, a diferencia de Microsoft, tenemos un equipo que les acompaña en ese proceso, asegura ciertos indicadores de precisión y somos totalmente transparentes. Mira, en esto estamos clasificando bien, esto no lo estamos clasificando bien, son falsos positivos que tenemos que abordarlos con el equipo y con los features que les mostré hoy día en el demo para poder ir reetiquetando esa información y gradualmente ir mejorando precisión. Entonces, ese es un segundo punto, cómo nosotros nos enfocamos en la inteligencia artificial y te customizamos a la medida, ¿no? Y la tercera es todo el trabajo manual que a ustedes les toca hacer para implementar la herramienta, enseñar a ciertos algoritmos que también tiene Microsoft para que haga un tema de precisión, customizar y adaptar las políticas, hacer los despliegues, hacer que algunos usuarios o colaboradores tengan que etiquetar manualmente la información para poder entrenar ciertos features del producto como Microsoft ofrece. Y la verdad es que nuestros clientes, lo que hemos aprendido, no tienen el tiempo ni la capacidad para poder hacer todos esos proyectos solo por clasificar documentos. Entonces, humanamente les tomaría meses o años hasta poder organizar eso con sus equipos, garantizar la precisión, ver el tema de la analítica. Y ahí, en cambio, Cryptos hace todo eso de forma automática. Entonces, resumiendo un poco la pregunta, son tres cosas. Una analítica mucho más potente con casos de uso enfocado en lo que hoy sabemos que los clientes quieren visualizar con la clasificación. Dos, un acompañamiento para hacer que la tecnología sea más precisa, más robusta y garantizar esos indicadores y ser transparentes con ustedes. Y tres, básicamente ya el acompañamiento y la velocidad con la que tú vas a tener impacto. Vas a tener clasificado millones de documentos en un tiempo muy rápido, con precisión, versus lo otro que te tocaría a ti mismo empezar a hacer varios proyectos o iniciativas para llegar a la misma etapa, ¿no? Entonces, eso es un resumen rápido que te hago de lo que hoy hemos aprendido en el mercado, de las tres cosas de cómo nos diferenciamos con Microsoft, ¿no? Perfecto, por aquí Victoria nos pregunta, de acuerdo a su experiencia, la clasificación de la información, ¿desde qué áreas de la organización se aborda? ¿Desde ciberseguridad o desde la seguridad de la información? Perdón, ahí, Katy, ¿me podrías aclarar un poquito, repetir la pregunta? De acuerdo a tu experiencia, la Ujú. clasificación de la información la realiza el área de ciberseguridad o desde qué área de la organización. Súper. Muy buena pregunta. De hecho, nosotros tenemos una metodología que está basada en las joyas de la corona, que es muy común, es una metodología que usa Deloitte, Price, o sea, no es algo que se inventó Criptos, ya viene del pasado y funciona muy bien. El tema con esa metodología es que no es escalable, entonces se basa mucho en cómo tú puedes levantar información crítica con una metodología basada en los procesos más importantes o relevantes del negocio. Nosotros, para customizar nuestros algoritmos, hacemos un assessment analítico primero con el cliente, donde compartimos toda la información que estamos descubriendo y tener unas sesiones de feedback con ellos para poder ajustar el modelo. Esas sesiones de feedback nosotros la trabajamos no solo con el área de ciberseguridad. De hecho, en esa parte es donde nosotros nos damos cuenta que hay actores fuera del área de ciberseguridad que tienen que participar en esa conversación y de una forma muy rápida y controlada involucramos a estos actores para poder influenciar en esa política, ¿no? Esto es confidencial porque para la empresa este contenido es relevante. Entonces, eso nosotros ya lo manejamos dentro de este proceso de customización de 2 a 3 semanas y un poco ahí extrapolamos el tema de ciberseguridad, o sea, del equipo de ciberseguridad a estos actores que también tienen que un poco opinar y dar ese feedback para que nosotros podamos customizar el algoritmo, ¿no? Ahora, siempre, obviamente, desde el punto de vista de seguridad de la información, es como el equipo, la persona que, por así decir, el abanderado o la abanderada del proyecto, ¿no? O sea, siempre vamos a trabajar con esa persona en la implementación, en los siguientes pasos, pero en esta parte en particular sí hacemos un análisis de quién más debería un poco participar en estos temas para poder retroalimentar y dar feedback. Entonces, el abanderado o abanderada siempre va un poco a pertenecer más al equipo de seguridad de la información, pero obviamente eso no quita que podamos trabajar con otras personas también para agregar valor en ese proceso de customización, ¿no? Perfecto, por aquí hay dos preguntitas más. Te iba a pedir, por favor, Alfonso, si nos regalas el QR en la Claro que sí. pantalla, por si alguien tiene alguna duda adicional o quiere tener una sesión personalizada, un assessment analítico, como decía Alfonso, con Criptos o con alguno de nuestros partners. Aquí está el QR para que nos puedan contactar.
Claro que La sí. otra pregunta por aquí nos dicen, ¿podríamos hacer una búsqueda de datos personales o solamente está al alcance de datos confidenciales? No, de hecho, bueno, tal vez no sé si me pasé muy rápido en el tema, pero ustedes pueden venir acá, por ejemplo, al módulo de Explore, que es la data que justamente está en bruto, y pueden filtrar, por ejemplo, por datos personales o tarjetas de crédito. Entonces, por datos personales, ustedes pueden poner, quiero solo ver la información con datos personales como tal, y aquí pueden trabajar ya con todo el listado de documentos que tienen únicamente datos personales. Pueden a esto agregarle filtros. Quiero ver cuáles de estos están clasificados como confidencial o solo quiero trabajar con los documentos de datos personales del área, por ejemplo, de Quality Management. Veamos si es que tienen documentos con datos personales, si tiene esta área. Entonces, justamente este módulo les permite a ustedes filtrar y enfocarse únicamente con los archivos o el tipo de información o documentos que ustedes quieran trabajar. Solo quieren trabajar con documentos obsoletos, con documentos con tarjetas de crédito, datos personales, solo los confidenciales. Ahí la plataforma se adapta a esos casos de uso y les da libertad absoluta para que puedan justamente jugar con todas esas analíticas y esos metadatos, ¿no? Perfecto. Por acá hay otra pregunta y la última para ir finalizando esta sesión. ¿Cómo puedo darle el uso correcto al dato de documentos obsoletos? Muy buena pregunta. Tú tienes tres caminos y tres formas de cómo te puede impactar una obsolescencia, porque muchos clientes nos dicen, ok, tú me dices, este documento ya es obsoleto, pero ¿en qué me afecta? Entonces, tienes la parte de riesgo, tienes la parte de costos y tienes la parte también de performance, ¿ya? Si los documentos obsoletos están en servidores o equipos, estamos hablando de un tema de performance. ¿En qué sentido? Porque tal vez ustedes ya tienen equipos que están saturados de espacio, servidores que están con el mínimo porcentaje para poder, obviamente, soportar mayor almacenamiento de información. Entonces, ahí la obsolescencia les va a ayudar a identificar esos documentos y hacer un proceso de limpieza o de depuración, por ejemplo. Ese es un caso de uso. Costos. Vámonos a la nube, por ejemplo. Recién ayer nosotros utilizamos una de las nubes de Office 365 para internamente en la compañía almacenar documentos. Entonces, yo apliqué, por ejemplo, nosotros hemos instalado criptos y ya me llegó una notificación de SharePoint porque nosotros ya nos excedimos en espacio para documentos y almacenamiento de información dentro del aplicativo. Entonces, identifiqué los documentos obsoletos que tenemos de criptos en SharePoint y lo que hice fue básicamente mandar un correo para coordinar con nuestro equipo para poder hacer la eliminación de esa información. Entonces, ya bajé el espacio y, por ejemplo, me ahorré ahí costo porque ya no tengo que pagar más en la herramienta de SharePoint. Entonces, eso en mi caso en particular, con un caso práctico que me pasó el día de ayer, por ejemplo. Y de ahí tenemos el tema de riesgo. ¿Qué pasa si los documentos, a pesar de que son obsoletos, imaginémonos que hay un Excel con correos electrónicos de hace 4 o 5 años, perdón, o de hace 10 años? Sigue siendo datos personales. Tal vez esos correos electrónicos o esos números o esos nombres siguen perteneciendo a personas o usuarios que todavía existen a nivel de la empresa o a nivel como clientes o como usuarios de su negocio. Entonces, si mañana se filtra esa data, sigue siendo un riesgo para ustedes. Pero si ya es obsoleto y ustedes ya no tienen por qué darle un uso, podrían eliminar eso y reducir el riesgo, ¿no? Entonces, la obsolescencia depende mucho de qué es más prioritario para ustedes, pero es enfocarse un poco en performance. Me interesa bajar performance, entonces quiero usar criptos para ver qué datos son obsoletos y reducir en las máquinas donde veo que ya estoy saturado. Costos, si es que es del caso de cloud, cómo estoy con ese tema y si es que tengo que también eliminar data para no incurrir en un tema de expandir costos. O riesgo, cuáles de esos documentos obsoletos tienen datos personales o tarjetas de crédito para poder eliminarlos y obviamente el día de mañana no tener data muy crítica o sensible ahí que ya ni estoy utilizando, pero si mañana se filtra, a mí también me puede llegar una multa por una ley de protección de datos, ¿no? Entonces, los tres son los escenarios que nosotros sugerimos a nivel de herramienta y marca, y es un poco cómo tú puedes utilizar la obsolescencia de criptos para esos tres casos de uso, ¿no? Perfecto. Por aquí también nos preguntan, ¿la exportación de criptos puede generarse directamente desde PDF o a PDF? Por ahora, y gracias por esa pregunta, únicamente se exporta la data en bruto en un CSV, pero justamente ya para el siguiente mes estamos trabajando en un nuevo feature dentro del dashboard donde vas a poder exportar un reporte ejecutivo. Porque toda la gráfica que ustedes vieron en el dashboard inicial, usualmente nuestros clientes
no es tanto porque les agregue valor a ellos en ese rato, es más porque esa información ellos suelen presentar, por ejemplo, al equipo financiero, al CFO, al CEO, para darles un detalle general global con gráficas de cómo está comportándose la data dentro de la empresa, ¿no? Entonces, para ese caso de uso, estamos desarrollando un feature donde van a descargar un reporte PDF con gráficos, que es más un reporte ejecutivo. Y con eso complementar el tipo de reportes que hoy les da Criptos. Por ahora les damos el CSV, donde pueden exportar la data en bruto, hacer análisis sobre eso fuera de la herramienta, compartir ese listado de información con otros equipos de la interna, pero sí estamos trabajando en un reporte ejecutivo tipo PDF, con gráficos, imágenes, y eso lo estamos trabajando ya para el siguiente mes. Bueno, y ahora sí, la última Sí, pregunta, ya tranquilo. haciendo honor al tiempo. Eh, por aquí nos dice Luis, ¿existe la gráfica para ver cómo se mueve la clasificación de los files en el tiempo? Eh, Súper. De hecho, te cuento un poquito que eso es otro feature que también ya sale el siguiente mes. Vamos a tener un feature dentro del módulo de Explore. Les explico un poquito porque eso todavía obviamente no está aquí en la plataforma, pero justamente ya se programó y lo estamos lanzando ya para el próximo mes como tal. Y es que tú acá vamos a tener un botón que es una línea de tiempo. Entonces tú vas a poder filtrar qué documentos se clasificaron en un intervalo de tiempo. Es decir, cuántos documentos se clasificaron en el mes de junio o el día de ayer o en tres días específico y van a tener la data en bruto para ver qué de eso es confidencial, etcétera, 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 ¿no? Ahora, yéndonos a la parte un poquito más del caso de uso en particular, que sería entendiendo cómo un documento, por ejemplo, lo creó un usuario y eso se trasladó, pasó a otro, ahí ya se vuelve un poquito más complejo. Entonces, para eso, por ejemplo, nosotros utilizamos la barra de búsqueda, tú pones el tipo de documento que te gustaría entender y ahí va a aparecer ese documento, dónde nomás está, quién nomás está accediendo. Tienes la metadata donde te dice cuándo fue la fecha de modificación o la fecha de clasificación. Entonces también puedes entender, ahí puedes organizar y ordenar por dato histórico y ver cuál fue ese documento la primera vez que tuvo la fecha más antigua. Y ahí tú puedes un poco tener esa cronología de tiempo de mayor a menor, ¿no? Empezó aquí con el usuario de acá y ese documento de la nada en la empresa, no sé, hay 50.000 archivos, pero la primera vez ese documento, de acuerdo a la metadata, fue en enero, no sé, del 2020 y así sucesivamente se fue manejando en la compañía con más usuarios y más áreas, ¿no? Entonces, hasta ahí te podemos dar ese nivel como de trazabilidad. Ya un poco más avanzado, hoy por hoy, al menos con el producto, no hemos construido funcionalidades fuera de esos dos casos de uso que comento, ¿no? Y para cerrar, ¿cómo se licencia criptos? Súper. Bueno, yo soy el técnico, no soy el vendedor. No, mentira. Somos una solución SaaS, es un licenciamiento anual por usuario que funciona, de hecho, a nivel de plataforma, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, empezar a clasificar documentos únicamente en estaciones Windows, entonces el modelo de licenciamiento va a ser anual por usuario por estación. Si quieres ya tener una licencia full, donde tú quieres tener los ambientes, los tres ambientes en los que actualmente trabajamos con criptos, entonces puedes instalar criptos en estaciones Windows, en cuentas de OneDrive y SharePoint, en Windows File Servers y puedes cubrir los tres ambientes y clasificar toda la información de tus colaboradores en las tres plataformas. Entonces, puede ser una licencia single que puedes coger una de las tres, dual, dos de las tres, o triple que va a ser básicamente las tres, ¿no? Y en base a eso varía el precio de la licencia, en la cantidad de ambientes y el volumen de usuarios que tú quieras adquirir. Según eso, nosotros obviamente generamos una cotización para que tú puedas, obviamente, tener una estimación basado en los ambientes y la cantidad de usuarios. Pero simplificando, es un licenciamiento anual por usuario y depende de la cantidad de plataformas en las que tú quieras instalar el producto. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Les dejamos una pequeña encuesta para seguirles generando contenido de valor y al final les vamos a enviar también la grabación y a las personas que nos llenen la encuesta les vamos a regalar nuestro último ebook que acaba de salir hoy de ciberseguridad en América Latina para iniciar la gestión 2024. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, por el tiempo. Esperamos que haya sido de mucho interés esta información. Muchas gracias, Alfonso, por tu tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. A ustedes, gracias. Una excelente tarde, que Muy pasen bien, bien. feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.